quiero hablarte de las promesas, esas promesas arriesgadas que hacemos al Señor, de cómo muchas veces intentamos cumplirlas con el poder de nuestro ego, con nuestras fuerzas y, claro, fracasamos. Quiero hablarte de la vergüenza que sentimos cuando no cumplimos nuestras promesas y de cómo nos escondemos de la mirada de Jesús. Pero sobre todo voy a hablarte de cómo Jesús va a ir a buscarte a ese lugar donde te has escondido para volverte a invitar a sentarse a su preciosa mesa. Y quiero invitarte a que leas conmigo los versículos, los capítulos que vamos a tratar hoy. Están en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versos del 25 al 27, en el capítulo 21, versos del 3 al 9 y del 15 al 20. Estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron: ¿Tú no serás también de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora vayamos al capítulo 21, verso del 3 al 7. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces el Señor les dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Él les dice: echen la red al lado derecho de la barca, y hallaron. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se le había quitado, y se tiró al mar. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te ama. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te ama. Jesús le dijo entonces: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Que el Señor bendiga su palabra. Esta no es solo una historia o la historia de Pedro, sino que también puede ser tu historia y la mía. La historia de una promesa incumplida y la historia de una restauración. Esta historia comienza en una cena íntima. Una cena en el contexto hebreo significaba que con aquellos con los que tú compartías el pan y el vino eran personas íntimas, personas cercanas, personas con las que compartías todo lo que tú tenías. Comías recostados los unos en los otros. Esta era esa clase de cena a la que Jesús había invitado a sus discípulos, como diciéndoles: me voy a entregar, pero no, yo no soy una víctima. Me entrego porque así lo deseo. Todos sin excepción me vais a abandonar. Entonces, claro, Pedro, todo encendido, habla y dice: no, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo no te dejaré. Pero el Señor le dice: Pedro, tú también me vas a abandonar, pero tranquilo, que cuento con ello. No, Señor, yo soy tu Pedro, aquel que caminó sobre el agua, que confesé que eras el Cristo. Yo, si es necesario, moriré por ti. Y entonces el Señor, casi la imagino esbozando una sonrisa, le dijo: no solo me vas a abandonar, no una,
sino 3 veces antes que el gallo cante. Seguía, dice la Escritura, Pedro cuando el Señor fue atrapado, al Señor de lejos. Y qué difícil es ver y estar con el Señor cuando lo estás viendo de lejos, cuando no estás cercano a Él, cuando no compartes con Él intimidad, cuando no le buscas, cuando apenas sientes su presencia. Y él estaba viendo el trato que estaba recibiendo el Señor, los golpes, los insultos, las vejaciones, las humillaciones terribles. Y ahora se acerca a unas brasas para calentarse en esa madrugada fría en Jerusalén. Y entonces es cuando la Escritura nos dice que se le acerca a una persona y le dice: tú eres uno de esos hebreos que camina con él, ese Galileo. Sin duda, tu forma de hablar te delata. Él niega una primera vez. Una segunda vez se presenta uno que decía que era familiar de a quien Pedro le había cortado la oreja y no tenía duda de que este era uno de los que caminaban con Jesús. Pedro volvió a negar ya algo nervioso mientras seguía calentándose en las brasas. Ahora se acerca una mujer y le dice: no, yo sé que tú eres uno de ellos. Y la Biblia dice que utilizando un lenguaje soez de pescador de Galilea, empezó a insultar, a decir palabras malsonantes para justificar que no le conocía. Y de repente cantó el gallo. Imagino cómo se sentiría Pedro, ese dolor de la promesa que le hizo al Señor y que no cumplió y que tomó su corazón. Y en ese momento las miradas de Jesús y Pedro se juntaron. Pedro no supo interpretar esa mirada porque él había fallado. No supo interpretar que no había acusación ni juicio en esa mirada, sino más que amor. Y pensó que quizás esa mirada de Jesús era una mirada de decepción. Pero todos sabemos, porque ya conocemos la historia, que no fue así. Pero, ¿qué creías que estaba intentando hacer Pedro? Cuando hizo una promesa tan arriesgada al Señor, ¿qué estaba intentando hacer Pedro? Cuando le prometió a Jesús que aunque todos le abandonaran, Él no lo haría, hasta daría su vida por Él. Pues yo creo, como muchas veces nosotros hemos hecho, que estaba intentando impresionar al Señor. Demostrarle algo a Jesús, porque cuando Él os eligió a vosotros, lo hizo por gracia. Pero cuando me eligió a mí, Pedro lo hizo como una excelente inversión. Vamos, que estoy a la altura de su llamado, que yo doy la talla, que si Él me necesita puede contar conmigo, que yo no le voy a fallar, pero al igual que yo, Él quería impresionar al Señor. Ahora me atrevería a preguntarte con toda confianza: ¿alguna vez le has hecho una de esas promesas grandes, tan grandes como el tamaño de tu ego? Y al llegar la noche has traicionado esa promesa de la manera más cobarde. Pues yo sí lo he hecho. Recuerdo esas promesas grandes, tan grandes que le hice al Señor, tan grandes como el tamaño de mi ego. Y le decía: Señor, te prometo no voy a ver más pornografía. Señor, te prometo morderme la lengua y obedecerte cuando alguien me ofenda y no salte de primera. Señor, prometo levantarme cada mañana y pasar al menos 1 hora contigo. Esas promesas tan grandes como el tamaño de mi ego. Y al llegar la noche volví a consumir pornografía, volví a buscar mi dosis de televisión, volví a pasar horas y horas con mi teléfono, por no hablar de que para qué 1 hora estar contigo, Señor, si con 10 minutos me basta. Y cuando alguna vez mi esposa me recriminaba algo, me imponía diciendo: yo soy aquí el que manda, yo soy la autoridad de esta casa. Y ahora, ¿qué haces cuando fallas en el cumplimiento de una promesa? Lo esperado es correr rápidamente a la presencia del Señor y caer de rodillas, o bien tú eres de esas otras personas como Pedro que entran en ese círculo llamado de la vergüenza, donde haces una promesa, intentas cumplirla por tus fuerzas, claro,
fracasas y cuando fracasas te sientes profundamente avergonzado. Y en vez de correr a la presencia del Señor, intentas compensarlo. ¿Y cómo lo haces? Pues haciendo una promesa mayor. Señor, te dije que no iba a mirar pornografía, pero para que veas que voy en serio, te prometo que ni siquiera miraré a una mujer por la calle. Señor, sé que te prometí que pasaría 1 hora contigo cada mañana, pero para que veas que voy en serio, te prometo que me levantaré 2 horas antes, una para estudiar las Escrituras y otra para hablar contigo. Señor, sé que te prometí no imponerme a mi esposa, pero para que veas que voy en serio, te prometo que ahora todas las mañanas prepararé su desayuno con una flor incluida y se lo llevaré a la cama. Y si ella me levanta la voz, seré el hombre más manso de esta tierra. Haces una promesa grande, tan grande como el tamaño de tu ego. Intentas cumplirla, no puedes, fracasas con el poder de tu ego, de tu voluntad, te avergüenzas. Y en ese momento, en vez de correr al trono de la gracia, intentas solucionarlo con una promesa más grande. Pero no te quedas ahí. Intentas ahora adornarlo con un autocastigo o un sacrificio. No necesitas, Señor, que seas mi juez. Aquí, Señor, yo mismo sé lo que merezco. No voy a tomar la Santa Cena por 2 meses hasta que consiga, Señor, cumplir con mis promesas. Porque no lo voy a hacer hasta estar a la altura de lo que tú me pides. Señor, sé que te dije que pasaría al menos 1 hora contigo, pero para que veas que voy en serio, cada mes voy a dar 200 euros en el alfolí. Señor, te dije que iba a tratar mejor a mi esposa, pero para que veas que voy en serio, voy a hablar con el pastor y le voy a decir, dejo todas mis responsabilidades en la iglesia. ¿Cómo voy a gestionar las cosas de Dios si no logro controlar a mi propia esposa? No volveré hasta que no esté a la altura del Señor. Puedes entrar en este círculo y pasarte tiempo y tiempo. Te lo digo porque yo he estado viviendo en este círculo durante meses. ¿Y qué pasa si sigues en ese círculo? Pues que vas a colapsar emocionalmente, vas a abandonar, vas a tirar la toalla, te vas a desanimar. Y ahora vendrá el acusador llamando a tu puerta y diciéndote, que sepas que ahí arriba están algo decepcionados contigo. Solo te lo digo para que lo sepas. Y entonces, ¿qué haces tú? Pues lo que Pedro hizo, huir del llamado, esconderte de su mirada en tu trabajo, en lo que controlas, en lo que sabes hacer. Pedro había conocido a Jesús y no iba a abandonar su fe, pero se sentía lo suficientemente avergonzado para ir lejos de Jesús, para seguirle de lejos. Pedro no se iba a ahorcar como hizo Judas, pero él iba a ahogar su llamado, regresando a aquel lugar donde Jesús lo había llamado. Pedro había sido llamado 3 años antes y como tú y como yo, él quería estar a la altura. Quería demostrar a Jesús que no se había equivocado al escogerme a mí. 3 años esforzándose por demostrar que él estaba por encima de los demás. Ahora, en el peor momento del Señor, él había fracasado. Jesús se habría llevado tal sorpresa que era imposible que ahora volviera a confiar más en mí. Por tanto, se volvió a lo que conocía, a lo que dominaba, donde se sentía cómodo. Volvió a pescar. Pedro no abandonaba para pecar. Estaba escondiéndose. Ahora quería sentarte en una silla de la iglesia y ser un mero espectador. Al igual que algunos de los que están aquí, no estáis bebiendo, no estáis siendo infieles, no estáis cometiendo graves pecados, no estáis en negocios ilícitos, simplemente estáis pescando. ¿Por qué crees que no puedes dar la talla? Cantas las canciones, te emocionas, ofrendas, dices amén al sermón, pero sigues escondido. Porque crees que eres una decepción para el Señor, porque nunca cumples
tus promesas. Y la pregunta bien pudiera ser, cuando Pedro se fue a pescar, ¿cuánto pescó? No pescó nada. De la misma forma que si nosotros abandonamos el barco del Señor, el barco del servicio, y volvemos donde nos sentimos cómodos, a lo que dominamos, no vamos a conseguir ningún éxito. Vamos a vivir, sí, del fruto de nuestro trabajo, pero habrá un gran vacío. No habremos pescado nada para nuestro corazón. Es exactamente lo que pescarás tú si sigues buscando satisfacción lejos del Señor. No vas a encontrar satisfacción si vuelves al lugar donde Jesús te sacó. Ahora voy a darte una noticia. Quizás tú seas muy bueno escondiéndote, pero Jesús es mucho mejor encontrando aquello que se había escondido. Él encontró la moneda en el pez, Él encontró la oveja perdida y Él te va a encontrar a ti aunque te escondas en lo más profundo del abismo. ¿Qué hizo el que había resucitado? Pues resucitar el llamado de Pedro. Ahora Pedro, después de lanzarse al agua, después de estar sorprendido de que el Señor hubiera vuelto allí, ahora al calor de esas brasas ya no le iban a recordar una negación, 2 negaciones, 3 negaciones, sino 3 promesas de restauración, convirtiendo esas brasas de la vergüenza en las brasas de la gracia. ¿Sabéis lo que hizo Nehemías cuando fue a reconstruir el muro de Jerusalén? Lo más lógico, lo más sensato sería haber cogido piedras nuevas, mesurarlas, pulirlas y hacer un muro precioso. Pues entonces, ¿sabes lo que hizo? Cogió las piedras que estaban quemadas, las piezas que estaban rotas y las recompuso, formando con las piedras viejas el mismo muro. Porque el Señor es experto en tomar nuestros peores momentos y convertirlos en los mejores testimonios de su gracia. Nuestras decepciones, nuestros fracasos, aquello que nos avergüenza, para transformarlo en testimonio de su gracia. Jesús es experto en convertir símbolos de vergüenza en nuestra vida por símbolos de gracia. Si no, mira esa cruz. Algunos la llevan colgada del cuello con honor, diciendo: mi Señor murió en esa cruz, y desde esa cruz yo soy una nueva criatura, yo soy un hijo de Dios. El Señor transformó la vergüenza en bendición, transformó la vergüenza en alegría. Él toma mis miserias y las convierte en bendiciones, salvado, restaurado y posicionado en el Señor. No maquilles tus cicatrices que te recuerdan una traición, una falta, una falla, un pecado. Cuenta que la cicatriz sigue ahí para no olvidar, pero que ya no duele, ya no sangra. Pedro ahora recostado frente a Jesús, listos los dos para tomar ese desayuno. Sorprendido porque lo último que podía imaginar Pedro, que había negado al Señor, es que éste le preparase un desayuno. Pedro, al igual que yo, pensó: primero vamos a arreglar las cosas, los problemas, Señor, y luego se tiene intimidad contigo. ¡Aleluya! Pero el Señor nos dice que es en la intimidad con Dios que empiezan a solucionarse los problemas. En la mesa de Jesús siempre hay lugar para ti. Y ahora quiero entrar en la conversación que Jesús y Pedro tuvieron, porque aquí se usa un verbo, el verbo amar, que en hebreo tiene varias connotaciones y que para mí es un error grave de traducción, pues no es la misma intención que Pedro está dando a esa palabra con la que le está dando Jesús. Jesús se refiere a ese amor ágape, ese amor que todo lo puede, todo lo soporta, aquel amor que solo puede ser posible cuando es derramado en nuestro corazón. Y Pedro va a utilizar otra expresión del amor, fileo, el amor limitado, el amor de hombre que tiene principio y tiene fin, que se acaba cuando se acaban las fuerzas. Y ahora, a ver cómo ves la conversación. El Señor se dirige a Pedro y le dice: Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas con ese amor
que sobrepasa toda comprensión? Y Pedro responde, Señor, sabes que te fileo, sabes que te amo con todas mis fuerzas, no, porque no puedo darte más de lo que tengo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Una segunda vez, el Señor se dirige a Pedro y le dice, Pedro, ¿me agapeas? Mientras se calentaban en las brasas en este amanecer en el lago. Señor, sabes que te fileo. Y una vez más el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y ya Pedro, consternado, una tercera vez el Señor se refiere a él y le dice, Pedro, ¿me fileas? ¿De verdad me amas con ese amor limitado, ese amor que tienes, amor de hombre? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo, que llego hasta aquí, que eso es lo que puedo darte. Entonces el Señor, como diciéndole, ahora sal de tu escondite y cumple tu llamado, apacienta mis ovejas, porque Jesús estaba intentando hacer con Pedro lo que está intentando hacer con cada uno de nosotros, revelarnos el Evangelio, y nos está diciendo, tu amor por mí es limitado, no puedes hacer más de lo que tus intenciones te dictan, pues deja que sea mi amor derramado en tu corazón quien alcance tu debilidad para que entiendas y que vayas más allá y se borre todo miedo y cumplas con tu llamado. Que la relación que tienes con Dios no se base en las promesas que tú puedes hacerle a Jesús, que se base en las promesas que Dios hace para ti. Esa relación no se fundamenta en el amor que tú tienes por Dios, sino en el amor que Dios tiene por ti, que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento. El que no falla es Dios. Quien nos ama hasta la muerte es el Señor. Y fíjate, cuando Pedro dijo que iba a morir por el Señor, y el Señor le dijo, ay amigo, si me vas a negar, ¿cómo vas a ser capaz de morir por mí? Pero ahora el Señor le va a descubrir de qué muerte sería capaz de morir, donde él se pondría delante de los soldados romanos y dirían, no, según la tradición dice, no me vais a crucificar como mi Señor, me vais a crucificar boca abajo, porque no soy digno de morir como él. Ahora Pedro ya no va a morir por el poder de su ego, sino que va a morir por el poder de la gracia. Y el Señor sorprendentemente toma el pan, porque nuestro Dios arregla todas las cosas comiendo de su pan vivo que es la palabra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El Señor le está diciendo, cómeme, llénate de mí, aliméntate. Hay un salmo precioso, el Salmo 23, 5, donde David dice, preparas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ay, Señor, qué bueno es entender este texto. Yo a veces había entendido que cuando estabas en intimidad con el Señor preparaba mesa delante de tus adversarios. Pero ahora he entendido que esos angustiadores son esos que están dentro de mí, que me acusan, que intentan avergonzarme, y el Señor dice, todo está bien. Has ungido mi cabeza con aceite, me has hecho entender mi llamado, y dice, mi copa está rebosando. Y esto es importante entenderlo, porque en el mundo hebreo, cuando invitabas a alguien especial para ti, procurabas que su copa estuviera siempre llena. Aleluya. Y el Señor le está diciendo, tú siempre serás bienvenido a mi mesa, y tu vida estará llena de gracia, tu copa estará rebosando de mi presencia, si tú tienes intimidad conmigo, si reconoces que no puedes dar más de ti, y ahora podemos entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él toma el control, cuando Él derrama su amor en nuestros corazones, cuando Él toma el control absoluto de nuestra vida, entonces somos más que vencedores. Entonces no habrá acusación, no habrá vergüenza, no habrá engaño del enemigo que pueda arrebatarnos y alejarnos de su presencia. No nos esconderemos, sino que con valentía iremos delante, sabiendo quiénes somos. Recuerda
El Señor está preparando mesa delante de ti, delante de tus angustiadores, porque Él ha ungido tu cabeza con aceite, tu copa, tu vida está rebosando. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día. Amén y amén.